¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a este su taller de historia del Country Club, de nuestro club aquí del Country de Yucatán. Bienvenidos y saludos a todos, como siempre, a toda la bellísima República Mexicana, allá en sus fronteras también. Saludos a la Ciudad de México, que nos ven, a Mazatlán, a Aguascalientes, nos mandan muchos saludos, a Toluca, a Ciudad Madero, a Tamaulipas, a Nuevo León, Monterrey, que se nos manda muchos saludos, Ciudad Cerdán, muchos lugares del bellísimo estado de Puebla también, Tijuana, Baja California, Guadalajara, los amigos de Guadalajara que no nos dejan de sintonizar. Muchas gracias a todos ustedes por este interés que a lo largo de 2 años, porque estamos cumpliendo 2 años de estas transmisiones ininterrumpidas de este taller de historia, pues nos hemos ido acompañando, se puede decir que a lo largo de toda la pandemia. Ahora que esto está bajando, pero que de todas maneras implica que está bajando los contagios, pero no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Hay que seguir con las medidas de seguridad, y aunque no nos lo digan, o aunque existan las contradicciones que a veces las autoridades caen en eso, tengamos sentido común, cuidémonos para que esto realmente pase y no aparentemente pase. Saludos a todo el mundo. Saludos también a Colombia, a Ecuador, a Estados Unidos, que nos ven en muchos lugares de Estados Unidos, Camarillo, Los Ángeles, Houston, Seattle, en fin, Canadá, nos ven desde Toronto, desde Montreal, nos ven desde ahí, desde esos lugares, y en Hispanoamérica también, Sudamérica nos ve también Perú, Bolivia, Caracas. Y de Europa, pues nos ven desde España, desde Alemania. Un saludo a los mexicanos y no mexicanos que se encuentran en Alemania, a todos ustedes, en Francia. También nos han mandado comentarios desde Australia. Todos ustedes, mexicanos la mayoría, o hermanos mexicanos de otras nacionalidades, pues es un gusto y un honor que les interese la verdadera historia de México. Y desde luego, no puedo dejar de mandar saludos a los de casa, a los de nuestro país, especialmente a los de Yucatán, donde está la sede del Yucatán Country Club, Mérida, Valladolid, Tecash, Tizimín, y los estados vecinos, especialmente Quintana Roo, Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, que nos ven constantemente. Chiapas, Zihuatanejo, estado de Guerrero, Acapulco, que nos ha mandado también. En verdad, un gran abrazo fraternal a todos ustedes por este interés que han demostrado en estos momentos de la pandemia, y también que son momentos históricos, porque el mundo está cambiando, el mundo, nuestro país, lo que estamos viendo, las noticias que estamos leyendo hoy en día de lo que está ocurriendo en Europa, de lo que está ocurriendo en Rusia, en Ucrania, lo que está ocurriendo en nuestro país mismo, pues son momentos históricos que dentro de algún tiempo se van a estudiar seguramente como algo histórico. Yo pienso que no precisamente muy agradable para las futuras generaciones. Pues bien, vamos a continuar con este tema de la Revolución Mexicana desfigurada, la Revolución Mexicana que ha sido traicionada, la contrarrevolución y todo lo que hemos visto, para poder llegar al momento en el que la revolución se va a institucionalizar, especialmente con los sonorenses. Bien, las semanas anteriores habíamos visto pues que había triunfado un grupo, el grupo de los norteños encabezados por Venustiano Carranza. Pequeños, medianos y un poquito más de medianos empresarios norteños que habían entrado a la revolución para tratar de secuestrar la cosa que lograron, porque estaban viendo con horror cómo esa anarquía revolucionaria que se había dado sobre todo a raíz de la caída de Victoriano Huerta, estaba cundiendo en México y estaba desbaratando todo lo que se había construido durante el Porfiriato. Es aquí un momento de analizar, antes de continuar con el periodo de Venustiano, y para que podamos entender cómo se liga esa etapa con la de Carranza. Que quede claro, y lo hemos dicho en otras ocasiones, la revolución maderista fue una especie de una revolución especial, una isla en un océano que no le interesaba en general a la gente
un cambio político. O sea, que la revolución de Madero fue una revolución sola, es como un pequeño meteorito solitario que cayó en México, pero que no fue realmente apoyado por las fuerzas vivas que debieron haberlo apoyado. Y no fueron apoyados por las fuerzas vivas, en este caso, por la sociedad, digamos, empresarial mexicana, porque no convenía ese cambio. Estaban cómodos con don Porfirio. ¿Qué fue lo que hizo Madero? ¿Qué desató Madero con esta petición de democracia? Que fracasó rotundamente. ¿Qué fue lo que desató? Una revolución campesina que, aprovechando ese desajuste que Madero formó, estalló. Pero fue eso, una revolución campesina que le estalló precisamente al propio don Francisco y Madero. A la muerte de Madero, esa revolución no triunfa, porque Madero cae en base a una contrarrevolución encabezada por militares, por norteamericanos, por ex científicos, por ex porfiristas, cuyo objetivo era traer a don Porfirio, cosa que no lograron porque el que encabezó la contrarrevolución militarmente le gustó el poder, que fue Victoriano Huerta. Hasta este momento, como estoy diciendo como un resumen, hasta este momento, ninguno de los personajes que luego van a figurar y van a crear el México del siglo XX figuraron. No está en ningún momento los nombres de Carranza, de Obregón, de Calles, de Serrano. No están, porque no les interesaba participar. Pero cuando Huerta se enloquece con el poder y quiere ser una mala caricatura de don Porfirio, empieza un choque entre los militares, entre los científicos y de nuevo entre los campesinos encabezados por Villa y por Zapata. Nada más que esta vez los Estados Unidos, que no habían o que habían intervenido por intereses propios y ellos habían acaudillado y costeado el derrocamiento de Madero y el empoderamiento de Victoriano Huerta, ahora cambiaron, porque ya Huerta no les convenía, porque Huerta no les entrega lo que aparentemente prometió verbalmente, el petróleo, el famoso petróleo que fue la causa principal de la revolución desde Madero hasta, se puede decir, expropiación petrolera, el 38 del siglo pasado. Entonces, los norteamericanos deciden derrocar a Huerta, derrocarlo y ocupar la Ciudad de México. Aquí no van a costearle a nadie, eso fue lo interesante. No van a costearle a nadie como le costearon a Madero, como le costearon a Huerta. Sí le meten un derrocamiento y ocupar la Ciudad de México, como lo hicieron en el 47 del siglo XIX. Pero mientras esto ocurría, es el momento que entonces se hace la reunión de Coahuila, que ya vimos, cosa independiente de lo que pretendían los norteamericanos, para derrocar a Huerta. ¿Por qué? Porque ya los campesinos habían agarrado tal fuerza que estaban adueñando de los terrenos y propiedades, sobre todo del sur, de lo que viene siendo el estado de Morelos, de la misma Ciudad de México. Entonces había que pararlos porque Villa además venía con fuerza desde el norte, y en el norte estaba la lana de los neoporfiristas, los Obregón, los Carranza, los Serrano, todos esos. Entonces es cuando intervienen, y es lo que ya contamos, en donde se arma auténticamente un San Quintín, en todos contra todos, que termina formándose dos grandes bandos: los convencionistas, encabezados por Villa y Zapata, y los constitucionalistas, encabezados por Carranza y toda su gente del norte. Estos dos bandos se van a enfrentar en una terrible guerra civil entre 1915 y 1916, que ya vimos, que termina esta guerra civil con la victoria militar y política de Carranza en la famosa batalla de Celaya, donde Álvaro Obregón pierde el brazo, donde Villa es derrotado, porque Carranza logra pactar con los norteamericanos, logra comprar a los norteamericanos y logra prometerle lo que quisieran, endulzarle el oído a los norteamericanos, a los petroleros,
para que le vendieran a él, le cortaran la venta a Villa de armas. Y aquí gana Carranza. No logra ni matar a Zapata ni matar a Villa en un primer momento, sino que ellos se van y se van a convertir en guerrilleros. Y en este momento estábamos, lo que hemos comentado en los lunes pasados, cuando Carranza que logra hacer una constitución que no es aprobada por el Congreso, que a pesar de que era su Congreso, no lo aprueban en la Constitución, hacen otra. Carranza quiere desconocerlos, no puede desconocerlos porque el ambiente, el escenario no era beneficioso para él, y tiene que jurar una constitución que él no hizo y que por lo tanto no era la que le habían palomeado los norteamericanos. Y aquí empieza el problema. Carranza llegaba al poder, según la Constitución, el 1 de diciembre de 1916, patrimonio del 30 de noviembre de 1920, jurando una Constitución que no era la que él había proyectado, que no era la que le había prometido a los norteamericanos. O sea, llegaba al poder en una situación muy comprometida, porque le daba la fuerza y la legalidad y legitimidad una Constitución que él quería violentar. 1. 2. Los norteamericanos lo veían feo y le llamaban: oye, ¿qué te pasa? Eres un traidor, nos prometiste una cosa, estás haciendo otra. Y 3. No había logrado acabar con las cenizas ni de Zapata ni de Villa. Para colmo de males, como esa Constitución permitía ciertas cosas que la del 57, individualista y liberal, no permitían, le estalla la primera huelga a Carranza, que hemos comentado, que Carranza la aplasta con sangre. Primera violación pública y notoria de la Constitución, porque ya existía el derecho de huelga, que en la del 57 no se permitía. Entonces Carranza no tenía el mejor horizonte para gobernar, se sentía copado por una constitución que no era la que él había hecho, no se movía, no se podía mover como pez en el agua. Para colmo de males, ya había la no reelección que él mismo había propuesto, y no solamente él, desde Madero. Los norteamericanos molestos habían creado la cerca petrolera, acuérdense, donde decía: oye, ya que usted no nos garantiza nada, aquí no solo creamos nuestro propio México de explotación petrolera, y crearon su propio ejército, los guardias blancas, al mando de un militar llamado Manuel Peláez. O sea, nada era agradable a Carranza. Y entonces Carranza va a tratar de revertir todo lo que le estaba saliendo mal. ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia hubo en el caso de Carranza? Cuando en los libros de texto nos dicen que todo terminó bien con la Constitución del 17 y México se fue para arriba. Ajá. ¿Cuál fumo? ¿O de cuál fumo? Eso no es cierto. Eso no es cierto. La Constitución del 17 no solamente no terminó con la Revolución Mexicana, sino que la empeoró, porque no era lo que necesitaba Carranza en ese momento. Entonces, la cosa se ponía fea. Y ya quedamos entonces que Carranza aplasta violentamente una huelga que no debió hacer. Villa, que nadie puede capturar y que entra a Estados Unidos, mata a medio mundo y luego vuelve, y no lo pueden capturar. Hay una invasión norteamericana, la famosa expedición punitiva de Pershing que ya vimos. Villa se anda merodeando y saqueando haciendas por el norte, especialmente las haciendas de las parientes de Obregón, parientes políticos, los ranchos, en fin, no había paz. Además, Villa se siente el dueño del norte y hasta nombra a Felipe Ángeles presidente de la República Mexicana, que Felipe Ángeles lo acepta, nada más que lo agarran y Carranza lo manda a fusilar. En fin, un México que estaba deshaciéndose otra vez, no encontraba su camino. La Constitución no había servido para nada, al menos en cuestiones de paz, no lo había logrado. Ni la conocía, ni la entendía, ni el que menos la entendía, ni la quería entender, ni la quería cumplir, la Carranza. Y estaba el estira y encoge
Y la semana pasada vimos entonces que Carranza entonces tiene que utilizar otros medios, nada convencionales, nada legales, nada constitucionales, para acabar con la violencia y sobre todo quedar bien con los norteamericanos. Y es cuando ya comentamos con detalle la semana pasada el asesinato de Emiliano Zapata, que ocurrió el 10 de abril del año de 1919. O sea, dentro de unos días se van a cumplir 103 años del asesinato de Emiliano Zapata. Bien, fue un, entre comillas, vamos a entenderlo así, un triunfo de Carranza, una medalla, vamos a decirlo así, para los norteamericanos. Ya eliminé a uno, inclusive le dio premios a Jesús Guajardo, que fue el encargado de eliminarlos de manera más brutal y más cínica que se puede imaginar, como le hemos comentado, lo que pasó en Chinameca y todo eso. Carranza obviamente lo felicitó y lo elevó a rango de general de división, coronel que era. Entonces, pero aún faltaba. Villa seguía merodeando. Villa no solamente, como les he comentado, andaba en lo que es Chihuahua, donde es muy conocido y muy querido hasta hoy, sino todo lo que era el norte, Chihuahua, Coahuila, Durango, y también entraba en Nuevo México, salía, se burlaba de todos, porque además había un chorro de Panchos Villas. Eso confundía a todo el mundo, y no podía, y nos quedamos, y ahora sí, ya nos encajamos al tema de hoy, con que se acerca peligrosamente el último año de Venustiano Carranza, donde si hubiera habido unas encuestas como las hay hoy, Carranza estaría en el hoyo, estaría en la cifa. Por lo tanto, Carranza tenía que buscar la manera de sacar la cabeza en todo este lío. Y así vamos a llegar al año de 1920, que era año electoral, y vamos a ubicarnos. Carranza desgastado, la prensa contra él, especialmente porque dos cosas le achacaban mucho a Carranza. Uno, su falta de energía, casi su nula protesta cuando Pershing invadió sin permiso el territorio mexicano para buscar a Villa. Dos, Carranza no había hecho absolutamente nada para quitar la cerca petrolera que abarcaba los estados, la región huasteca de México y casi completamente el estado de Veracruz, donde estaban las principales zonas y pozos petroleros. Tercero, fue muy criticado por el juicio sumarísimo, sin que hubiera una defensa al general Felipe Ángeles, que estaba claro que lo que quería era matarlo. Y en menor escala, aunque la gente sí, el método que utilizó Carranza no les gustó ni siquiera a los enemigos de Zapata, la forma como mataron a Zapata y como fue exhibido de manera morbosa su cadáver, para que todo el mundo lo vea, y con un montón de fotografías del cadáver de Zapata en Cuautla, y que se obligó a los campesinos, se fueron a buscar para que pasaran a verlo. Todo esto hacía que Carranza estuviera debilitado políticamente, mientras que su gabinete, formado por los militares, que eran los que le habían dado el triunfo en Celaya, encabezados por el ya manco Álvaro Obregón, preparaban campañas, porque en la reunión de Coahuila primero y luego en la de Veracruz se había hecho lo que ya hemos comentado, la familia revolucionaria. Se había puesto la no reelección para que a todos les tocara parte del pastel, y no solamente una persona, como en la época de Don Porfirio, se comiera el pastel entero. Cada 4 años seguirían, y ya comentamos quiénes eran los que seguirían: Carranza, Obregón, Calle, y así todos, hasta el año del 36. Estaba previsto esto, según Hortensia Elías Calles. Y luego ya se veía qué onda, pero era la familia revolucionaria.
Por lo tanto, Obregón ya sabía, porque así se lo había dicho Carranza, y ese era el acuerdo que se había hecho en Coahuila primero y en Veracruz después, de que él le tocaba. Además, todos estaban de acuerdo que fuera él, porque militarmente, materialmente, él era el que había vencido a Villa. Él era el que por él había triunfado Carranza. Sin él, Carranza no ganaba. Por Carranza había perdido su brazo. Obregón estaba confiado en que él sería. Y se empieza a mover, y todos los sonorenses, amigos de los dos hasta este momento, empiezan a planear, y como no había todavía un partido nacional como lo hay hoy en día, pero eran grupos y cotos de poder que preparaban, que se unían, ¿okay?, para ayudar en la candidatura a Álvaro Obregón. Bien, o sea, era algo así como una precampaña, lo que estábamos comentando. Se estaba preparando todo. Obregón era el secretario de guerra en ese entonces, hoy en día es secretario de la Defensa Nacional. Estaba preparadísimo y él sabía que él seguía. Además, Obregón sentía y sabía que él tenía mucho carisma. Obregón era un gordito que caía bien. No era tan gordo cuando se unió a Carranza, pero debido a que perdió sus brazos, engordó. Y era muy simpático, el clásico norteño que te decía albures del norte y buena onda. Atraía. Mientras que Carranza, con esa cara de piedra que tenía, barba estilo Santa Claus, y sobre todo imitando al anticarismático que era Benito Juárez, porque Benito Juárez era muy famoso, pero no era carismático para nada. Como que ya, pero como sabían que no se iba a quedar, como se quedó Juárez, como se quedó Díaz, como se quedaba Santana, porque ya había la no reelección, pues no había bronca. Carranza tenía que convocar elecciones en mayo de 1920, estamos en enero, pues, para como se hace hasta hoy, para que se hagan elecciones en julio y en diciembre tomara posesión el nuevo presidente. Que todos decían, ¿quién va a ser la oposición? Okay. Vamos a contratar a aquel antiguo opositor de don Nicolás Zúñiga y Miranda, que aún vivía de la época de don Porfirio, para que compita, y no hay oposición, va a ser Álvaro fácilmente. Pero Carranza, aquí viene, verás que Carranza tenía otros planes u otros datos, también podríamos decirlo así. Y Carranza no estaba dispuesto, como se comprobó después, a entregar la presidencia ni a Obregón ni a nadie. Carranza, como dice Enrique Krauss, cuando se empieza a acercar febrero, marzo, la fecha electoral 2020, la fecha para sacar candidatura, Carranza debió haber dicho en su interior, y Salvo lo dijo hasta en su exterior: yo no puedo salirme la presidencia. 4 años son muy pocos. Ojo ahí, cuidado. Son muy pocos. México me necesita. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es eso? Carranza no quiere salirse de la presidencia. Claro, hoy lo sabemos, pero en su momento la gente cercana a él no lo sabía porque no lo dijo. A lo sumo lo habrá sabido Luis Cabrera, como años después, en la década de los 40, hace su historia de México, sus memorias, y nos cuenta todo esto. Pero evidentemente Carranza no se quería ir. El problema era que ya demasiado estaba catalogado en la prensa y en el pueblo como violador de la Constitución. Demasiado catalogado estaba como un tramposo, ladrón y asesino. Es chistoso ver cómo en el momento de la vida de esos personajes tenían esa característica, o así los consideraba la gente. Es inconcebible cómo en nuestro país, al cabo de 3 generaciones, ahora sean héroes los que nuestros abuelos y bisabuelos consideraron y vieron que eran una bola de mentecatos. No estoy seguro si en otros países pasará lo mismo, pero aquí puede pasar de todo.
El hecho es que Carranza no quiere salirse. Pero, te repito, ya demasiado había violentado la Carta Magna. Y entonces dice, si me quedo, doy un golpe de Estado, tengo gente a mi favor, me quedo, prolongo mi mandato como lo hizo don Benito Juárez, argumentando que no hay paz en México, y prolongo mi mandato, ¿okay? O convoco a una revocación y me quedo. El ejército va a brincar. En aquella época brincaban, brincaban. ¿Por qué brincaban? Porque él sabía que Álvaro Obregón, que era el jefe del ejército, además de que lo querían mucho, él era el que seguía después de Carranza. Él mismo le había dicho que él iba a seguir. Entonces ahora era torcer a Obregón. Entonces Carranza no se atrevía, porque entonces si el ejército se le volteaba, ya no había nada que hacer. Y entonces Carranza, que sabía mucha historia, y que todos, no todos, ¿verdad?, pero sí muchos de nuestros presidentes post-porfirianos, sobre todo los primeros, que crearon un villano de don Porfirio sin serlo, increíblemente lo han imitado. Han imitado a don Porfirio. Y Carranza recuerda que cuando don Porfirio llegó por primera vez a la presidencia en el año de 1876, llegó con el lema de la no reelección. Y en 1877 propuso la reforma de la no reelección al Congreso. Y en ese mismo año del 77, la Constitución de 1857 fue reformada, y en donde se agrega la no reelección presidencial. Pero para 1880, cuando don Porfirio terminaba sus 4 años, igual que estaba terminando él, don Porfirio le pasa lo mismo. La cosquillita de que no me voy de la silla, la cosquillita de que me necesitan, la cosquillita de que yo soy México, la cosquillita de que México me necesita y sin México se hunde. Una cosquilla que vienen teniendo todos los presidentes desde Santana a la fecha. Santana la tuvo, por eso fue tantas veces. Juárez la tuvo, por eso nunca se quitó. Porfirio Díaz la tuvo, y todos los demás. No, me necesitan. Entonces, Porfirio también se entera de que si él se quedaba a la malagueña, se quedaba hacia la mala como presidente, y aumentaba su periodo, era violentar la Constitución que él mismo había aprobado, que era el caso de Carranza. Y entonces don Porfirio, ¿qué hace? Cumple en forma la Constitución. Me voy, 4 años me voy, pero pongo como candidato, y que este gane, a un compadre mío, a un pelele que yo maneje. Y en el caso de Porfirio, todos sabemos que puso precisamente a otro manco, al Manco González, a don Manuel González, que pone como presidente pelele de 1880 a 1884. ¿Para qué lo pone? Para que ese presidente pelele gobierne, porque él no puede, él dice, no, yo me cumplo, yo soy muy cumplidor de la ley, me voy. Pongo a González, que lo haga maliciamente González, para que la gente me recuerde a mí y yo pueda volver. Y González reforme la reforma de la Constitución y vuelva a poner la reelección, y yo pueda volver. ¿Cómo lo hizo? Porque así lo hizo Porfirio. Y para 1920 Carranza lo requete sabía, y además había visto que le salió la jugada a don Porfirio, porque se quedó 30 años más. Por lo tanto, Carranza cierra su libro de historia. Pues esto voy a hacer, para que nadie me diga de que soy un violador de la Constitución. Voy a cumplir con el lema de la no reelección, y me voy a ir, pero voy a destapar a un compadre mío, para que él sea, muevo todos los hilos, para que él sea. Y Obregón, hablaré con él para darle un hueso y se tranquilice, y que dentro de 4 años sea él. Dentro de 4 años ya lo tuerces una vez, lo tuerces 2,
Como dicen por allá, traidor una vez, traidor para siempre. Y entonces, Carranza, ya para la fecha que se acercaba para empezar la campaña y la convocatoria electoral, pues va a destapar ese famoso, como se usaba antes, ahora ya casi no, pero se usaba hasta hace poco, todavía en finales del siglo XX, en la época del PRI se hablaba del tapado. Va a destapar a su candidato, que era nada menos y nada más que el ingeniero Ignacio Bonillas. Ignacio Bonillas, sí, Ignacio Bonillas. Y así como ustedes están diciendo seguramente desde sus casas, ¿y quién es ese? Lo mismo digo Obregón y todo el gabinete de Carranza. ¿Y ese quién es? Casi cantan, ¿y cómo es él? O sea, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde era Bonillas? O sea, ¿de dónde no pertenecía al círculo cercano? ¿De dónde vino? ¿Quién fue? ¿Qué onda? Vamos a dar unos pequeños datos de este señor que va a ser el tapado y el candidato de Carranza y va a torcer a Álvaro Obregón. A ver, Ignacio Bonillas era muy amigo de Carranza, muy amigo. Sin embargo, era uno de los personajes que tenían mucha lana en la Ciudad de México, amigo de Carranza, de la familia Carranza desde hacía tiempo, más o menos de la vida de Carranza, un poquito más joven, cincuentón. Y cuando estalló la revolución de 1910, él, como todos ellos eran porfiristas, pues aguantan mientras don Porfirio aguantó en la Ciudad de México. Pero cuando don Porfirio cae y se va al extranjero, se huye al extranjero, un montón de científicos se van con él. La historia por lo general tiene los nombres de los que se fueron con él a Europa, pero os quiero decir que no solamente se fueron los científicos, sino un montonal de gente de la clase alta pudiente, no precisamente científicos o identificados directamente con él, pero sí beneficiados y beneficiarios del régimen porfiriano. Y muchos se van y no están aquí en la parte álgida de la revolución. Y uno de ellos es precisamente don Ignacio Bonillas, quien agarra a su familia, tenía lana, y se va hasta Nueva York. Y ahí se va a quedar. Y en Nueva York va a vivir 10 años. O sea, los 10 años de la guerra de la revolución en México, de 1910 a 1920, Bonillas no va a estar aquí. O sea, la parte álgida, todo lo que, la decena trágica, la contrarrevolución huertista, la guerra civil, convención, constitucionalismo, los asesinatos de Carranza, que mandó a hacer Carranza, y todo lo demás, no lo vivió. Él estaba tranquilamente en Nueva York, quizá paseando en Central Park, con su familia y con todo, no lo vivió. Carranza lo aprovecha cuando él sube, porque era su amigo, y aprovechando que estaba en Nueva York, que se llevaba con los norteamericanos y que Carranza quería coquetear gruesamente, casi entregarse como una cualquiera a los norteamericanos, Carranza le ofrece que sea el embajador de México en Estados Unidos, ya que está allá, además sabe inglés. Y sin haber hecho nada meritorio, porque no participó en nada de la revolución, el otro acepta, pues mientras yo me quede acá, acá me quedo. Y ahí estuvo hasta los primeros meses de 1920, cuando Carranza le dice que él es el candidato a la presidencia de la República para el periodo de 1900, para que sea presidente de 1920 a 1924. Si la noticia sorprendió a Obregón, a De la Huerta, a Serrano, a Calles, a todos los mexicanos, inclusive a Villa, creo que el que más sorprendido fue Bonillas, porque
De repente como que se sacó la lotería sin haber comprado billete para jugarla. Y obviamente, ¿a quién le ofrecen en bandeja de plata la presidencia aún del peor país? Y dice que no. Raro. Algún espécimen raro que diga que no. Bonilla se entusiasmó, pero digo, ¿pero por qué yo? Yo no conozco el país de hace 10 años. Y Carranza digo, no te preocupe, ingeniero. Yo voy a estar detrás de usted. Claro, eso necesitaba Carranza. Un pelele. Un tontín. Al menos por ignorancia, para que Carranza esté detrás y sea el poder detrás del poder. No se preocupe, yo lo voy a apoyar, no lo voy a dejar solo. Yo tengo experiencia, pero usted es, para empezar le dice, es usted un civil. Y ya es importante que se acabe este relajo de los militares. Hay que volver al civilismo. Y usted es ingeniero. Pero no se molestará el general Obregón, que ha hecho tanto. Lo va a entender, porque ya no es tiempo de los militares, es tiempo de los civiles. Obregón no entendió nada. Entonces, cuando Carranza hace oficial la candidatura de Bonillas, brinca el gabinete pleno. Muy pocos se quedan van a apoyar a Carranza, pero muy pocos, Obregón, así norteñote como es, yo, pues esto no puede ser. Es una traición. Él prometió que seguía yo, ¿verdad, muchachos? Y todos, claro que sí, Álvaro, tú eres el bueno. Pues voy a hablar con él. Voy a hablar con él, porque no puede hacer esto. Si ya quedamos, entonces ¿para qué nos reunimos tantas veces? No, voy a hablar con él. Y Obregón efectivamente tiene una entrevista con Venustiano Carranza, en Chapultepec. De esa entrevista, Obregón como los norteños por lo general son muy sinceros, no están así por rodeos, van a lo que van. Y si hay varios que están escuchando, no me dejarán mentir. El presidente, ¿qué es esto? Usted dijo esto, okay, y el que sigue soy yo. Ni siquiera pensó usted en todos los que hicimos la reunión en Coahuila. ¿De dónde salió Bonillas? ¿Quién es Bonillas? ¿De dónde? ¿Qué papas pela en esto? Carranza, muy a lo Juárez, de pocas palabras, de pocos gestos, se concreta a decirle, según don Luis Cabrera, es civil. Y ya es tiempo que México entre al civilismo. Pero no se preocupe usted, general, seguirá siendo secretario de guerra para mantener el orden. Y si en un momento dado vemos que falló el civilismo, usted vendría dentro de 4 años. Pero Obregón no estaba chupando el dedo, no había nacido ayer. Obregón tenía un colmillote que arrastraba, pero de México hasta Guatabampo, en Sonora. Y sabía que si lo brincaban ahorita, lo brincaban. Sabía que si le pasaban bola, le pasaban bola. Ese no fue el acuerdo, don Venustiano. Ese no fue el acuerdo. Todo esto se debió haber previsto. Pero ahorita ya es tarde. Ya es tarde. Ahorita soy yo el que tiene que seguir para que sigamos con la familia revolucionaria. Carranza, sin perder nunca el control, según el licenciado Cabrera, que le dijo: solo le pido que para que esto pueda funcionar, señor secretario, disciplínese usted a la voluntad presidencial. Usted seguirá colaborando y seguirá trabajando. Esperaremos 4 años y a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Disciplínese. Y que dice Cabrera, que le dijo Carranza, y no divida usted a la familia revolucionaria. Entonces Obregón, vaya enchilado, pues, perdóname, pero el que está dividiendo la familia revolucionaria es usted. Porque esto no se hace. La gente me apoya a mí,
no sabe ni quién es Bonillas. Y por lo tanto, hemos peleado tanto tiempo juntos, don Venustiano, para crear derechos constitucionales, que por derecho constitucional yo en este momento la siento mi renuncia, porque voy a lanzar mi candidatura para la presidencia de la República. Dicen que fue el último momento que Carranza, detrás de sus lentes así, lentitos, fondo de botella, abre los ojotes, dice: si usted se lanza como candidato, eso nos hará enemigos. Y si nos hace enemigos, general, mientras esté yo aquí, lo intentaré destruir por todos los medios. Y le contestó Obregón: eso lo sé, porque lo conozco. Pero si el ser su amigo implica agachar la cabeza, prefiero ser su amigo y morir con la cabeza bien puesta. Con permiso, señor presidente. Se levanta Obregón y viene el rompimiento con la familia revolucionaria. Cuenta Cabrera que apenas salió Obregón, empieza la lluvia de renuncias. Serrano, Calles y un montón más empiezan a renunciar. Obregón se traslada rápidamente a Sonora, a Huatabampo, bajo la protección del gobernador de Sonora, su gran amigo Fito Adolfo de la Huerta, quien le dice: aquí estamos, aquí está seguro, Álvaro, Sonora te apoya, y también te va a apoyar Chihuahua, Aguascalientes, Durango. Carranza entonces empieza a ver que la cosa se ponía fea y ordena a la Suprema Corte de Justicia, y dice, y acabo de decir ordena, cualquier parecido en realidad es pura coincidencia, le abre un expediente a Obregón para incapacitarlo para poder ser candidato. Y evidentemente, cuando es un juicio político, estás perdido. Le abre un expediente a Obregón donde le acusan de todo lo habido y por haber, de abuso de poder, de asesinatos, de crueldades en la guerra, un montón de cosas, Okay. Y se ordena la aprehensión de Álvaro Obregón. Y entonces Obregón, al ver esto, se esconde. Los ferrocarrileros que estaban con él lo disfrazan de ferrocarrilero, lo cual era un poco difícil por su brazo, lo disfrazan para poderlo sacar, de Hermosillo, de la Ciudad de México, y de ahí rumbo a Oaxaca, y de Oaxaca, buscar la manera de esconderlo. Mientras tanto, Carranza, se le pela a Obregón, es decir, Obregón se le pela a Carranza, perdón. Carranza, furioso porque se escapó Obregón, había que localizarlo como de lugar. Y mientras localizaban a Obregón, que se encontraba bien escondidito, porque si lo agarraba Carranza lo mataba, eso era un hecho. El 23 de mayo de 1920, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Francisco Serrano lanzan en un lugar de Sonora llamado Agua Prieta un plan, conocido como el Plan de Agua Prieta, donde invitan al pueblo a levantarse en armas, otra guerra, al pueblo a levantarse en armas para derrocar a Carranza. Desconocen a Carranza como presidente por traidor, por mentiroso y por violador de la Constitución de 1917, y piden la renuncia de Carranza inmediatamente. Del 23 de mayo, que pasa perdón, no de mayo, me equivoqué, 23 de abril, del 23 de abril al 5 de mayo de 1920, casi todo el norte, gobernadores y pueblo y milicias se le van uniendo al Plan de Agua Prieta encabezado por Fito la Huerta. Sonora, que fue el primero, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, la Sinaloa de Serrano, desconocen a Carranza. Y lo peor es que en la Ciudad de México, el general Pablo González, que era el que se encabezaba
el ejército en la Ciudad de México, okay, con 10,000 hombres, desconoce a Carranza y sale de la Ciudad de México con sus 10,000 hombres para unirse a las tropas de Adolfo de la Huerta y de Álvaro Obregón, que ya da la cara. El ejército se le volteaba a Carranza. Carranza rápidamente desde Chapultepec llama a una reunión, ¿okay?, a todo su gabinete civil y al gabinete militar. Y cuando se reúnen hay como 50 civiles, casi todos los civiles se le fueron leales, pero solamente hay 4 o 5 militares. ¿Okay? Como el general Urquizo, como el general Álvarez, 3 o 4. Y dice, caray, ¿dónde están los demás? Que pasen todos los demás. Y le contesta a Luis Cabrera, es que ya no hay nadie, señor. ¿Cómo que no hay nadie? Y no hay nadie. Pablo González ha defeccionado. Y es lo que Luis Cabrera en sus memorias le llama a este momento la huelga de los militares. Carranza empezaba a quedarse solo. ¿Pero qué va a pasar? Eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.